feliz tarde para todos. De nuevo aquí en nuestros espacios. Gracias por estar acá. Vamos a ir esperando que las personas se vayan uniendo para compartir en este espacio del día de hoy. Bueno, cuéntenme por acá. Estamos compartiendo por Facebook e Instagram. Bienvenidos. Vamos a ir dando inicio a este espacio. Vamos a ir empezando a conectar con este espacio que está preparado hoy para que hablemos acerca de la magia de integrar la espiritualidad en nuestra realidad infantil. Y muchos se dirán, ¿qué tiene que ver este tema de la espiritualidad en nuestra realidad infantil? Y digamos que aquí hago una gran invitación para que también no asociemos el tema de espiritualidad que tenga que ver con alguna religión específica, sino que la espiritualidad es aquello en lo que cada uno creemos y sabemos que es algo que nos permite dar un poco más conectados desde nuestro ser, desde nuestra esencia. Es aquello que hoy vamos también a integrar para poder reconocer cómo esta magia que surge a través de integrar la espiritualidad nos permite y nos invita a ser cada vez más conscientes. Gracias a las personas que se van uniendo aquí a Facebook, a Instagram. Gracias por estar en estos espacios. Bienvenidos a este espacio que es un espacio de construcción, de aprendizaje y también de desaprender algunas cosas que a veces traemos ya innatas en nosotros, pero que es importante transformarlas, porque son aspectos que no nos permiten en algunos momentos avanzar. Entonces, como les comentaba, la magia que trae integrar la espiritualidad en cada cosa que hacemos y más aún integrarla en este proceso que desarrollamos nosotros como padres, como cuidadores, como docentes. ¿Y por qué integrar la espiritualidad? Y como les decía, no es enfocarnos en un tema religioso totalmente, sino es en aquello que cada uno de nosotros creemos, cada uno en lo que nosotros nos aferramos, y es esa fuerza más allá que nos permite transformar y creer cada vez más en nosotros mismos. Es permitirnos conectar nosotros como padres, madres, cuidadores y docentes con esa divinidad que somos, con esos seres únicos que somos, como se nos ha creado, con toda esta magia, todo este potencial, todas estas habilidades, reconocerlas y exaltarlas porque son esos dones divinos que se nos han otorgado. Y que es responsabilidad de nosotros ponerlos a disposición también de los demás, que es responsabilidad también de nosotros poder generar y poder integrar todos estos dones en cada cosa que hacemos. ¿Para qué? Para hacerla cada vez mejor y cada vez más consciente. Y cuando hablo de ser consciente, hablo de hacer consciente desde aquello que es divino, sagrado, desde aquello que nos permite conectar con el otro, desde su esencia, desde todo el respeto que el otro se merece. ¿Y por qué traer este tema? ¿Y por qué traer este tema aquí a este proceso que nosotros acompañamos con nuestros niños y nuestras niñas? Y es algo también fundamental porque nuestros niños también son esos seres sagrados, son esos seres únicos que merecen de nosotros la mayor conexión, la mayor atención, la mayor energía que les podamos brindar desde nuestro ser. Desaprender un poco también y despegarnos un poco de solo el conocimiento y del querer hacer y hacer cosas, sino más enfocarlo desde ese ser que somos, desde ese ser íntegro que cada uno está dispuesto también a ofrecer y a brindar esos dones y generar esa conexión con los niños y las niñas. ¿Por qué integrar esto también en la realidad infantil? ¿Por qué traer aquí en estos espacios a mirar cómo la espiritualidad, integrándola en este proceso que desarrollamos como padres y docentes, cómo genera también una conexión diferente, cómo genera también una
una sinergia y un proceso que permite que tanto los niños como nosotros, como adultos, vivamos un proceso de transformación, vivamos un proceso donde seamos conscientes de cada cosa que hacemos, de cada cosa que decimos, de cada cosa que pensamos. Es allí donde nosotros nos despegamos un poco y dejamos también a un lado aspectos que nos han venido cuestionando y nos han venido también como trayendo situaciones confusas o situaciones que no nos permiten avanzar. Y una de esas cosas que no nos permiten avanzar son aquellas cosas como el victimismo. Muchas veces nos quedamos como padres en el hacernos la víctima frente a situaciones que se nos presentan con nuestros hijos. Nos victimizamos en que no podemos hacerlo, en que no sabemos cómo hacerlo y nos quedamos solo en esta posición. Y la invitación es cuando nosotros integramos la espiritualidad, es que nosotros tenemos ese don de poder conectar y poderlo también hacer todo. Pero podemos hacerlo todo no siempre solos. Y por eso la invitación a integrar la espiritualidad. Y es esta ayuda que siempre se nos ha dado y es esta ayuda divina que siempre la hemos tenido ahí, pero que nosotros no la hemos podido o no hemos sido conscientes de integrarla en eso que hacemos diariamente, en eso que vivimos diariamente. Entonces, esa es la invitación en este espacio, gracias a las personas que están acá, a Andrés, Jorge, María Paula y las demás personas que nos acompañan también desde Facebook. Gracias por permitirse en este espacio. Este espacio es importante que lo sigamos cultivando. ¿Por qué? Porque surge un deseo también de querer seguir transformando esta realidad infantil y de seguir nosotros como adultos también siendo cada vez más conscientes de esa responsabilidad que tenemos no solo con los niños, sino con nosotros mismos. Cuando nosotros somos conscientes, estamos allí ya integrando también esa parte espiritual y esa parte que nos permite en cada cosa que hacemos generar esa chispa que viene asociada a que eso que estamos haciendo lo estamos haciendo de la mejor manera. Y cuando lo hacemos de la mejor manera y sabemos que lo estamos haciendo de la mejor manera, lo único que nos queda es confiar que así va a suceder, confiar que las cosas se van a dar de la manera que corresponde. Entonces, integrar esta espiritualidad, les quiero compartir qué ha permitido también en mi vida y por qué lo he integrado también en este proceso que acompaño con las docentes y los padres. Y ha permitido también generar una transformación en aquellas cosas que hacemos, en ese vocabulario, en ese lenguaje que integramos. Muchas veces estamos desde la queja, desde el pesimismo, desde el victimismo, desde como poner esa barrera de que todo es malo, todo es malo para mí, todo es malo en mi sociedad, todo es malo en mi país, todo es malo. Lo encerramos y lo encasillamos en ese velo que no nos permite ir y ver más allá. Y la invitación es empezar a transformar eso. Y aquí lo podemos empezar a transformar y es algo que venimos construyendo y que venimos diariamente conversando frente al cómo podemos generar esas transformaciones, empezando con transformar el vocabulario que utilizamos, esas palabras que decimos, transformando también esos pensamientos y también ya cuando somos conscientes de esto lo transformamos en nuestro actuar. Entonces integrar esa espiritualidad va en ese fortalecimiento de mi ser, de reconocer que somos únicos. Y en el sentido de que somos únicos, pues también somos personas irreemplazables porque ninguna persona, por más que quiera parecerse a otra, lo va a poder hacer porque somos personas únicas. Entonces es también despegarnos y desprendernos de que alguien nos va a reemplazar en algo que solo tú eres único y lo puedes hacer. Entonces confiar en cada cosa que hacemos también como padres, confiar en esa educación
y en ese proceso de crianza que estamos desarrollando, confiar que lo estamos haciendo de la mejor manera. Pero cuando yo confío, ¿y cómo puedo estar confiado? Cuando me he también tomado el tiempo de mirar y de observar las cosas que es necesario que fortalezca, porque puede surgir que claro, yo confío, pero en el atrás de cámaras estoy golpeando a mi hijo, en el atrás de cámaras lo estoy gritando, le estoy diciendo palabras que no corresponden. Y de esta manera, ¿será que puedo confiar que su proceso de desarrollo sea el mejor? Creo que ahí son preguntas que nos debemos hacer cada uno, y es de qué manera estoy educando a mi hijo, cuáles son esas conversaciones que tengo con mi hijo, de qué manera estoy siendo ejemplo para él, y cuando yo me miro en ese aspecto y hago una revisión de eso, claro que sí, ahí sí confío porque tengo la certeza de que le estoy brindando las herramientas que corresponden. Esto no quiere decir que seamos padres perfectos, no, también cometemos algunos errores, pero es importante reconocer cuando cometemos errores y no seguir en él, y es transformarlo. Ahí es cuando también estamos elevando y generando más nivel de conciencia. Entonces, eso para que lo tengamos también allí presente. Quisiera que me comentaran cómo vamos hasta ahí, si me escuchan bien, si me están comprendiendo un poco, si tienen alguna pregunta también la pueden hacer aquí por el chat, pero digamos que este tema de integrar la espiritualidad en todo nuestro ejercicio como docentes y nuestro ejercicio como padres, tiene un sentido y un sentido mágico. ¿Por qué le digo un sentido mágico? Porque es esa ayuda divina que se nos da para ese proceso de enseñanza y de crianza que tenemos con nuestros hijos, que a veces nosotros nos sorprendemos de cómo sucedió eso. O es también ese sexto sentido que a veces nosotros tenemos y actuamos y decimos, hay que hacer esto porque sé que de esta manera resulta. Entonces, cuando nosotros generamos esa confianza y hemos ido y nos hemos valorado también como esos seres únicos que somos y estamos conectando con nuestros hijos desde esta grandeza, desde estos seres sagrados que son, allí estamos generando unos procesos diferentes. Y esa es la invitación en estos espacios, es a que nosotros integremos en ese ejercicio como padres y como docentes la espiritualidad, no desde un tema religioso, sino desde el ir más allá al merecimiento, al reconocer ese ser valioso que somos y también reconocer ese ser valioso que son los niños, aprender de ellos y de la misma manera nosotros poder compartir y generar una conexión que va a dar unos resultados y unos frutos que son la verdad mágicos en ese sentido, porque somos conscientes de lo que estamos haciendo, porque cada palabra, cada pensamiento y cada acción que realizamos nos hemos dado a la tarea de ser cuidadosos en ese ejercicio. Entonces, gracias a Siéntete Consciente que nos está acompañando en este espacio, bienvenida y gracias por estar acá. Estos espacios, como les decía, son espacios que nos permiten también generar aprendizajes y también tomar aquello que a nosotros como padres y como docentes nos conecta. Aquello que no conecte con nosotros es importante también dejarlo pasar. Es importante también en estos espacios tener ese discernimiento de qué cosas conectan y yo las puedo integrar en mi familia. Tengamos en cuenta que cada una de nuestras familias somos unas familias totalmente diversas, totalmente diferentes, y que la energía, la magia que integremos nosotros allí, eso es lo que va a generar esos frutos. Por eso al principio les decía la importancia de reconocernos como esos seres únicos, porque eso que yo voy a compartirle a mi hijo, lo voy a hacer de esa manera tan especial que va a dejar una huella profunda en un sentido de que mi niño va a generar una transformación. Cuando lo hacemos desde la conciencia y desde el hacer las cosas de la mejor manera.
Cuando las hacemos de la mejor manera, allí es donde vamos a recoger esos frutos, y esos frutos que es el deseo de esta realidad infantil, y es que nuestros niños tengan unas bases sólidas para todo su proceso de desarrollo. Entonces, este ejercicio es importante que lo integremos. Muchas veces es complejo para poderlo comprender. Más que entender, porque entender es un tema más asociado a la mente, comprender es algo que va más allá, más conectado con el alma, con el corazón. Es algo cuando tú lo haces y lo haces con esa pasión que surgen nuevas cosas y surgen aspectos mágicos en ese proceso que desarrollas. Entonces, quisiera que me confirmaran por acá si me están escuchando, si me escuchan bien, para poder dar continuidad. Gracias a las personas que también nos acompañan acá en Facebook. Les quiero en este espacio ya compartir como por último, después como este preámbulo que hemos realizado, 3 aspectos fundamentales que, como hablábamos, digamos que no es solo ir al hacer como aquellas cosas externas, herramientas internas que integramos, sino también es aquella acción interna que yo debo tener presente, que yo debo integrar en todo este proceso con mi hijo, con mi hija, conmigo mismo, porque cuando somos conscientes de esto nos va a permitir generar una mayor conexión con ellos. Entonces, dentro de estos 3 aspectos, gracias María Paula por confirmarme que se escucha bien, dentro de esos 3 aspectos que te voy a compartir, y quiero compartirte un aspecto fundamental, y es la gratitud, y es como nosotros a nuestros niños desde bien pequeñitos les estamos enseñando este aspecto de ser agradecidos. Y a veces no es enseñar en repetir, en que tienes que decir gracias, sino que todo se enseña también a través del ejemplo. ¿Cómo estamos integrando el agradecimiento en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de estos espacios donde compartimos con ellos? Agradecer es una de las palabras que tiene un poder tan alto que permite también generar una conexión y una energía, tanto en los padres, los niños, las familias, que permite también allí que esté presente todo este tema de ser cada vez más conscientes. Y aquí, cuando hablamos de agradecer, es también empezar. Muchas veces nosotros agradecemos aquello que ya se nos ha dado, o aquello que ya está por hecho o que se nos ha entregado. Pero la invitación aquí en este espacio es enseñar a nuestros niños a agradecer aún antes de haber recibido algo. Agradecer por anticipado. Cuando nosotros estamos agradeciendo también por anticipado, estamos abriendo también este canal para que las cosas se den, las cosas lleguen de la mejor manera. Entonces, importante en nuestra realidad infantil empezar a integrar en nuestros niños el agradecimiento, que seamos cada vez personas más agradecidas, y no agradecer por cumplir como un requisito, solo por decir gracias, sino que tenga un sentido. Agradecer por el alimento, agradecer por estar vivo, agradecer por poder amanecer, por poder también generar estos espacios de conexión, agradecer porque tu hijo hoy tuvo un alimento, hoy tuvo un lugar donde dormir. Digamos que son muchas cosas por las que tenemos que agradecer, pero que nos acordamos a veces es cuando ya definitivamente algo nos faltó. Entonces, cuando algo falta y nos llega, ahí sí agradecemos. Pero entonces aquí la invitación es agradecer por anticipado. Si aún no lo tienes, agradece que eso va a llegar. Entonces, esa es como una de las primeras palabras que es importante que las integremos con nuestros hijos. Para allí ya empezar en nuestros hijos a integrar
desde ese merecimiento y desde ese ser tan sagrado que ellos son, empezar a integrar estas palabras que van a seguir fortaleciendo también todo en su tema también espiritual, que ellos se sientan que están también acogidos y que están conectados con algo más valioso y más grande que los puede acoger y los puede contener. Entonces, sí es importante que hagamos este ejercicio diariamente. A veces nosotros ya, cuando es algo que lo hacemos como de manera innata, o sea, algo que ya no lo necesito pensar, sino que surge de la nada, surge porque siempre estamos dando gracias. Entonces, esa es una palabra que debemos integrar con nuestros niños. Y eso pues permite fortalecer toda nuestra parte invisible, que digamos que nuestra mayor transformación surge allí, en lo invisible, y eso es lo que debemos seguir potencializando. Otro aspecto que debemos seguir integrando en la parte invisible es la imaginación. Y aquí les quiero compartir una frase de Raymond Sansón que dice así: no importa dónde estés, lo importante es a dónde vas, y es allí donde debes poner tu foco. Entonces, esta frase, que es muy diciente, digamos que muchas veces nosotros no nos imaginamos también como todo ese poder que tenemos, y como no lo imaginamos, pues no lo proyectamos. Entonces es importante que también a nuestros niños los enseñemos a soñar, a imaginar, a mirar qué puede suceder, a proyectarse, ir a imaginar eso que ocurrió allí y poder empezar a transformarlo, poder empezar a ir en busca de eso que queremos lograr. Pero muchas veces sucede es que nosotros vamos a este punto donde nosotros, por ejemplo, queremos lograr una meta y ya la logramos y hasta ahí quedó. Digamos que hubo un enfoque mientras logré la meta, pero ya después se olvidó lo demás, se olvidó todo el proceso que se vivió. Entonces es importante que nosotros también en nuestros niños y nosotros como padres también desarrollemos y fortalezcamos también la parte de la imaginación, de la creatividad, y esto mucho más en los niños. Los niños son demasiado creativos, demasiado utilizan esta herramienta de imaginar qué puede pasar, qué puede lograr con sus juegos, con todo lo que ellos desarrollan y elevan su imaginación. Y es importante que en este proceso de acompañar a los niños nosotros lo orientemos de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como adultos cortamos su imaginación. Entonces estamos limitando este proceso, que es un proceso mágico para ellos, y que si nosotros lo seguimos cultivando, los frutos que van a tener pues son frutos que se van a ver en todo su proceso de desarrollo. Entonces, importante que nosotros empecemos a crear también desde lo invisible, y es desde la imaginación. Entonces, crear eso es de la imaginación para después poderlo consolidar. Entonces, ese será el segundo aspecto que vamos a seguir teniendo presente. Y ya un último aspecto que es importante y que ya lo venía mencionando anteriormente, es el desapego. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el desapego? Y el desapego es no enfocarme solo en lo que voy a lograr en una meta, desapegarme de eso y vivir el proceso, que era lo que ya veníamos hablando. Y es cuando nosotros deseamos, por ejemplo, como padres, deseamos que mi hijo, voy a colocar un ejemplo, pase de un grado a otro. Me enfoco en que mi hijo se va a graduar, pero no me enfoco en todo el proceso y todo lo que tiene que vivir mi hijo para alcanzar este logro. Entonces aquí lo importante es desapegarnos como tal de ese como logro puntual
y es solo ahí en el grado, sino enfocarnos en todo el proceso, en todo lo que está viviendo mi hijo para lograr este gran regalo. Entonces, aprovechar, vivir, acompañar, disfrutar todo este proceso que va a permitir evidenciar también los logros, los obstáculos, los retos que tuvo que vivir mi hijo para lograr finalmente este proceso. Esto es lo que va a hacer y va a sembrar allí en mi hijo cómo él debe valorar también, y nosotros también como padres debemos valorar todo ese proceso que ha vivido mi hijo y todo ese proceso que yo como padre he acompañado o como docente he acompañado y que finalmente se consolida en este grado. Pero desapegarnos simplemente en este hecho, porque cuando nos enfocamos solo en este hecho, estamos dejando todo un proceso sin reconocer. Y allí es donde se desenfoca todo y no se está dando también y brindando a nuestros hijos y a nosotros mismos, no estamos evidenciando que en este proceso que hubo hay muchas herramientas que pueden seguir aportando en mi rol como padre, como docente, como cuidador. Entonces es disfrutar todo este proceso que me va a permitir reconocer ese logro y de esta manera seguir integrando muchos más logros. Entonces aquí es esa invitación y es poder disfrutar con nuestros hijos cada uno de sus procesos, reconocerlos como esos seres sagrados que son, que vienen a nuestras vidas a brindarnos muchos más aprendizajes. Y nosotros como padres identificamos que a veces nuestros hijos nos elevan a otro nivel, porque nos llevan a generar cosas que a veces decimos, pero nosotros, pues yo creo que eso no lo podía lograr solo, o esas cosas como que yo no las hacía, pero mi hijo me invita y siembra también en mí ese deseo de poder lograr más cosas, de poder conectar con él desde esta manera espiritual y ver esa magia que surge allí, donde la energía y ese ser sagrado que es mi hijo me invita a mí como padre a continuar. Y yo como padre estoy ahí también conectado con mi hijo y estoy sembrando en él un proceso y le estoy dando un ejemplo frente al proceso que él está viviendo. Entonces, gracias María del Pilar también por acompañarnos en estos espacios. Qué bonito que podamos compartir y que podamos conectarnos con este tema que para muchas personas es complejo, pero cuando nosotros conectamos con la espiritualidad, esto nos llena de una energía diferente, nos conecta con ese ser y nos da también como ese poder a nosotros para decir que todo es posible cuando nos hemos encargado de sembrar y de sembrar de una manera consciente. Y cuando yo he sembrado de una manera consciente y cuando he sido consciente de cada proceso que ha acompañado a mi hijo, bien sea como padre, como cuidador o como docente, cuando he sido consciente de este acompañamiento que he desarrollado, suelto y confío, porque todo se va a dar de la mejor manera, porque todo va a surgir de la mejor manera. Entonces, esta es la invitación y este es el espacio que les quería compartir hoy. Es un espacio muy bonito y es un espacio también muy profundo y es mágico poderlo integrar con nuestros niños porque ellos son seres de luz, son seres también desde su inocencia, desde su sinceridad, que también nos permiten aprender y también nos invitan a reflexionar muchas veces cuando nosotros nos limitamos y nos cohibimos. Ellos también nos hacen como ese llamado a que tú puedes, a que juntos podemos hacerlo. Entonces la invitación es también dejarnos impregnar de esa luz de nuestros niños, dejarnos impregnar también de su inocencia, de su creatividad, de su transparencia, de su sinceridad. Esa es la invitación también que de parte de los niños siempre nos han hecho, es hacer cada vez más auténticos, más únicos. Entonces,
Esto era lo que les quería compartir el día de hoy, invitarlos para que sigamos en estos espacios, para que también, si quieren, allí en los comentarios poderme compartir cómo se sintieron en este espacio, si tienen alguna pregunta. Para concluir, voy a cerrar con estas tres últimas preguntas, afirmaciones que hicimos, que es importante fortalecer desde el ser en nuestra realidad infantil, pero también en nosotros mismos. Siempre hemos compartido en estos espacios que es algo de parte y parte. No podemos generar una transformación solo en los niños cuando nosotros no hemos ido también hacia adentro y hemos revisado que nosotros también necesitamos tener una transformación, que nosotros también tenemos que revisar que hay cosas que tenemos que fortalecer. Entonces, importante que tengamos presente estos aspectos. Uno, ir hacia adentro y poder con nuestros niños conectar desde la gratitud, conectar desde ese agradecimiento, invitarlos a ser agradecidos. Esta es una palabra y es la palabra mágica que abre todas las posibilidades y es generar esta conexión con los niños desde el agradecimiento. Una segunda palabra era la imaginación. Está en nosotros como adultos poder sembrar también en los niños que imaginen, que sean creativos, que visualicen lo que puede pasar, que vayan un poco más allá. Y en los niños este aspecto es fundamental y este aspecto lo hacen de manera innata, de manera también tan consciente que muchas veces nosotros como adultos llegamos y bloqueamos este proceso cuando no somos conscientes de la importancia que tienen para ellos. Gracias, siente consciente, muchas gracias por estar aquí. Y una última es desapegarnos solo del logro final, y es permitirnos vivir el proceso, disfrutar el proceso y ser conscientes que cuando vivimos todo ese proceso, allí recogemos infinidad de herramientas que nos permiten a nosotros como padres y a los niños poder generar una mayor conexión, poder encontrar también esos aspectos que nos va a permitir superar retos o encontrar también esas herramientas que nos permitieron llegar y encontrar ese logro que estábamos buscando. Entonces, esos son los tres aspectos que importante que los integremos desde lo invisible allí con nuestros niños para que poco a poco y día a día vayamos fortaleciendo todo este proceso en ellos. Es mucho más lo que se puede seguir dialogando frente a cómo integrar la espiritualidad en nuestros niños, pero poco a poco lo vamos a ir compartiendo y poco a poco lo vamos a ir como desmenuzando para irlo comprendiendo un poco mejor. Entonces, gracias de verdad por acompañarnos en estos espacios. Mi intención es seguir abriendo estos espacios para que podamos interactuar, para que podamos también traer aquí aquellas preguntas que surgen en nuestro día a día con nuestros niños, que surgen también en nosotros en este proceso de acompañamiento a ellos, que podamos en estos espacios poder servir cada vez mejor y poder también aprender de ustedes, porque este es un proceso también de aprendizaje, es un proceso en el que constantemente estamos aprendiendo, aprendemos de los niños, aprendemos de las familias, aprendemos de nosotros mismos, también desaprendemos cosas que en algún momento las teníamos ya ancladas y que es importante transformarlas. Entonces, gracias de verdad por acompañarnos y cerramos este espacio. Los espero en un próximo live. Es para mí muy grato tenerlos acá y seguirlos acompañando. Pronto vamos a estar también compartiéndoles unos talleres que vamos a estar desarrollando con la finalidad de tener un mayor acercamiento y desde esa unidad que somos como niños, como familia, ir a lo particular para poder seguir brindando herramientas que nos sigan fortaleciendo. Aquí brindamos unas herramientas generales, pero como lo decíamos en algún espacio, cada vez debemos ir más a lo individual, a lo puntual, porque allí es donde generamos esos procesos de transformación.
Entonces, gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo en vivo, y a las personas que lo van a ver en diferido también, gracias por habernos permitido estar ahí. Gracias, gracias.